¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! Esto tiene mala pinta. ¡Distraigo! Así es como se hace. Esto ha sido una escaramuza. Ahora viene la guerra. ¿Quieres saber qué es la gripe verde y qué pasó en el mundo de Left 4 Dead? Quédate y lo sabrás. Antes, suscríbete y dale like y sabré que te gustan estos videos. ¿Para qué hacerla más larga? Empecemos. Millones de personas han jugado Left 4 Dead, pero muy pocos saben qué es realmente la gripe verde. ¿Cómo comenzó? Porque algunos son inmunes, cómo aparecieron el Tank, la Witch y los demás infectados especiales. Hoy veremos toda la historia del virus que cambió el mundo de Left 4 Dead. El origen. Imagina que un día despiertas con fiebre y piensas que solo es una gripe común. Las noticias dicen que no hay de qué preocuparse, el gobierno recomienda lavarte las manos y usar mascarilla. Pero de un momento a otro las personas empiezan a atacar a cualquiera que se encuentren. Las ciudades colapsan, el ejército entra en acción y en solo unas semanas el mundo deja de ser el mismo. Eso fue la gripe verde. Hoy vamos a descubrir qué era realmente este virus, cómo comenzó el brote y por qué se convirtió en una de las epidemias más aterradoras de los videojuegos. ¿Qué es la gripe verde? Aunque todos la conocen como gripe verde, ese no es el nombre científico del virus. Es simplemente el nombre que le dieron los sobrevivientes y las autoridades durante el caos. Lo más extraño es que Valve nunca reveló su origen oficial. No se sabe si fue creado en un laboratorio, si apareció por una mutación natural o si surgió de otra forma. Todo lo relacionado con su origen son solo teorías, no existe una explicación confirmada. Al principio, las autoridades trataron la enfermedad como una gripe común. La organización SEDA, encargada de responder a emergencias, recomendaba usar mascarillas, lavarse las manos y permanecer en casa. Incluso instalaron centros de evacuación y repartieron suministros médicos, creyendo que podrían controlar la situación. Pero muy pronto descubrieron que estaban enfrentándose a algo completamente diferente. Un virus imposible de entender. Uno de los mayores problemas era que el virus cambiaba constantemente. En el cómic oficial de Sacrifice, un médico explica que el virus a veces parecía transmitirse por el aire y otras veces no. También afirmaba que mutaba todos los días, haciendo casi imposible desarrollar una cura o incluso comprender cómo es que se propagaba. Eso significaba que las medidas que funcionaban un día podían dejar de servir al siguiente. Mientras SEDA intentaba controlar el brote, la infección seguía expandiéndose más rápido que cualquier respuesta. El colapso. Al principio, las ciudades todavía funcionaban, habían hospitales abiertos, policías en las calles y centros de evacuación. Pero cuando comenzaron a aparecer personas extremadamente agresivas y la cantidad de infectados aumentó sin control, todo cambió. Los hospitales se saturaron, las carreteras quedaron bloqueadas por miles de personas intentando escapar.
y finalmente Seda perdió el control de la situación, obligando al ejército a intervenir. ¿Cómo se transmite la gripe verde? Ahora que sabemos cómo comenzó el brote, surge una pregunta aún más importante. ¿Cómo se contagia realmente la gripe verde? Y la respuesta es mucho más aterradora de lo que parece. Al principio los médicos creían que el virus se transmitía como una gripe normal, por el aire, al toser o estornudar. Sin embargo, conforme avanzó la epidemia, empezaron a aparecer casos que no seguían ningún patrón. Habían personas que habían estado rodeadas de infectados durante días y seguían completamente normales. Al mismo tiempo, otras se convertían en cuestión de horas, incluso sin haber sido mordidas. En el cómic oficial de Sacrifice, como dije anteriormente, un médico explica que el virus parecía mutar constantemente. En algunos momentos se comportaba como una enfermedad de transmisión aérea, en otras parecía necesitar contacto directo. Esa capacidad de cambiar hizo que fuera casi imposible contenerlo. Pero hay algo aún más extraño: los portadores. Con el paso del tiempo, los científicos descubrieron que existía un pequeño grupo de personas que no se transformaban. A simple vista, parecían completamente sanas. No desarrollaban las horribles mutaciones de los infectados. No perdían la razón, pero el virus seguía dentro de ellos. A estas personas se les llamaron portadores. Bill, Zoe, Lois y Francis, los protagonistas del primer juego, son portadores. Y lo mismo ocurre con Coach, Nick, Elix y Rochelle en Left 4 Dead 2. Ellos no son inmunes en el sentido tradicional. El virus sigue en su organismo, pero por alguna razón desconocida no lograron convertirlos en infectados. ¿Por qué el ejército les tenía miedo? Esto explica muchas escenas del juego. Cuando el ejército descubre que los supervivientes son portadores, deja de verlos únicamente como personas que necesitan ayuda. También los consideran un posible riesgo. Si realmente pueden transportar el virus sin enfermar, cualquier lugar al que ellos lleguen podría convertirse en un nuevo foco de infección. Por eso muchas operaciones militares terminan abandonando ciudades enteras en lugar de intentar rescatar a todos los civiles. Nadie sabe con certeza quién está infectado y quién es un portador. Un enemigo imposible de detener. La gripe verde no solo era peligrosa por convertir a personas en infectados, su verdadero poder estaba en que nadie entendía cómo es que funcionaba. Cada día aparecían nuevas mutaciones, nuevos comportamientos y nuevas preguntas. Mientras los científicos buscaban respuestas, el mundo ya se estaba derrumbando. Seda, el ejército y el colapso del mundo. Cuando la gripe verde comenzó a expandirse, el gobierno de Estados Unidos todavía creía que podía detenerla. Para ello, movilizó a una organización llamada Seda, pero al final incluso ellos terminarían siendo víctimas del virus. Seda, que en español sería Agencia de Defensa y Emergencias Civiles, era la agencia encargada de responder a desastres y emergencias a gran escala. Al principio sus trabajadores instalaron puestos médicos, repartieron alimentos, mascarillas y medicamentos, y organizaron zonas de evacuación para mantener a la población a salvo y segura. Sin embargo, muy pronto descubrieron que la situación era mucho peor de lo que imaginaban. Cada hora aparecían miles de nuevos infectados, las personas que parecían completamente sanas podían transformarse de un momento a otro, y los protocolos que habían preparado dejaron de servir. Las ciudades comenzaron a quedar aisladas, los hospitales se llenaron, las ambulancias dejaron de responder y los refugios empezaron a quedarse sin comida, sin medicinas y sobre todo, sin esperanza. Las evacuaciones. Cuando Seda comprendió que ya no podía controlar la epidemia, comenzó a evacuar ciudades enteras. Se establecieron refugios temporales donde los supervivientes eran revisados antes de permitirles entrar. Los soldados buscaban cualquier signo de infección, fiebre, tos, heridas o comportamiento extraños. Pero había un problema. Los portadores parecían completamente sanos. Eso significaba que las revisiones podían fallar y que una persona aparentemente saludable podía llevar el virus consigo. El miedo empezó a extenderse incluso entre los propios militares. El ejército toma el control. Cuando Seda perdió el control, el ejército estadounidense fue desplegado a intentar contener la epidemia. Se levantaron barricadas, se destruyeron puentes para frenar el avance de los infectados, se cerraron carreteras y muchas ciudades quedaron completamente aisladas del resto del país. Pero ni siquiera el ejército estaba preparado. Los soldados también podían infectarse. Las bases militares comenzaron a caer una tras otra, y muchas operaciones de rescate terminaron en tragedia. El abandono.
Mientras avanzas por los mapas de Left 4 Dead, puedes ver las consecuencias: helicópteros destruidos, convoys militares abandonados, vehículos de seda volcados, refugios completamente vacíos. Todo indica que poco a poco el gobierno fue perdiendo cada vez más territorio, hasta que ya no pudo proteger a la población. Para entonces, sobrevivir ya no dependía de encontrar ayuda, dependía únicamente de seguir avanzando. Los portadores, el mayor misterio de la gripe verde. Hasta ahora hemos hablado del virus de seda y del colapso del mundo, pero hay una pregunta que nunca deja de aparecer entre los fans de Left 4 Dead. Si todos los que se infectan terminan convirtiéndose en monstruos, ¿por qué Bill, Zoe, Lois, Francis, Coach, Nick, Ellis y Rochelle siguen siendo humanos? La respuesta oficial es sorprendente. Ellos no son inmunes, en realidad son portadores, como lo dije anteriormente, y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. ¿Qué significa ser un portador? Un portador es una persona que tiene el virus dentro de su cuerpo, pero que por alguna razón desconocida no desarrolla síntomas extremos de la enfermedad. Eso significa que el virus sigue vivo en su organismo, no desaparece, no es eliminado, simplemente no logra transformarlos. Hasta el día de hoy, Valve nunca explicó por qué ocurre esto. No se sabe si es por genética, por una mutación del propio virus o simplemente es por el azar. Lo único confirmado es que los 8 protagonistas pertenecen a ese pequeño grupo de personas. Entonces, ¿ellos pueden contagiar? Aquí viene una de las partes más importantes de toda la historia. En el cómic oficial de Sacrifice, se revela que los protagonistas son considerados portadores y varios personajes temen que puedan transmitir la infección a otras personas, aunque ellos mismos no se transformen. Eso explica por qué muchas veces los militares desconfían de ellos. No es porque crean que están convirtiéndose, es porque podrían transportar el virus sin saberlo. Imagina el problema. Una persona completamente sana llega a un refugio lleno de civiles, y un día después comienza un nuevo brote. Por eso muchos soldados prefieren mantener alejados a los supervivientes. No podían saber quién presentaba un peligro. ¿Por qué nunca mutan? Esta es una de las preguntas que Valve jamás respondió. A diferencia del resto de la población, los portadores mantienen su personalidad, siguen pensando, siguen hablando, y conservan el control absoluto de todo su cuerpo. Pero eso no significa que el virus esté dormido. El virus continúa dentro de ellos, simplemente no consigue convertirlos. Ese misterio nunca fue resuelto oficialmente, y probablemente sea uno de los mayores secretos de todo Left 4 Dead. ¿Los protagonistas son los únicos? No. Durante la historia se da a entender que existen otros portadores repartidos por todo el país. El problema es que encontrarlos era casi imposible. La mayoría de la población terminaba infectándose o muriendo antes de poder ser identificada. Por eso los científicos nunca tuvieron suficiente tiempo para investigar qué hacía diferentes a estas personas. Quizás ellos eran la clave para encontrar una cura, pero cuando el mundo colapsó, ya era demasiado tarde. Ahora, ya sabemos por qué los supervivientes no se convierten en infectados, pero todavía queda una pregunta aún más aterradora. Si el virus afectó a cada persona de forma distinta, ¿cómo nacieron los infectados especiales? Hasta ahora hemos visto cómo la gripe verde destruyó el mundo y por qué algunas personas se convirtieron en portadores, pero todavía queda una de las preguntas más famosas de Left 4 Dead. ¿Cómo aparecieron los infectados especiales? La respuesta es sencilla y aterradora. El virus no afectó a todas las personas por igual. El virus nunca actuó de la misma manera. Durante el brote, la mayoría de los infectados se transformaron en los llamados infectados comunes. Personas normales que perdieron completamente el control de su mente y comenzaron a atacar a cualquier ser vivo. Sin embargo, en un número muy reducido de casos, el virus provocó mutaciones extremas. Los músculos crecieron de forma descontrolada, los huesos cambiaron de tamaño, algunos órganos dejaron de funcionar normalmente. Y así nacieron los infectados especiales. Valve nunca explicó exactamente qué provocaba cada mutación. Lo único confirmado es que todas fueron consecuencias de la gripe verde, y que cada persona reaccionó de forma distinta. El Tank. Uno de los mayores ejemplos claros es el Tank. Su cuerpo desarrolló una masa muscular gigantesca, sus brazos crecieron hasta ser capaces de arrancar pedazos de concreto y lanzar automóviles. Pero esa fuerza tuvo un precio. El Tank perdió casi toda su capacidad de razonar, solo conserva un instinto: destruir todo lo que tenga delante. Muchos fans creen que antes del brote era una persona muy fuerte o un trabajador físico, pero Valve nunca confirmó esa teoría. La Witch, quizás el infectado más misterioso de todos. A diferencia de los demás, la Witch no busca atacar inmediatamente, permanece sentada, llorando, como si todavía conservara una pequeña parte de su humanidad. Solo cuando alguien la molesta entra en un estado de furia extrema. ¿Por qué llora?
Existen muchas teorías, pero ninguna ha sido confirmada. Eso la convierte a la Witch en uno de los mayores misterios de toda la saga. El Smoker. El Smoker sufrió una enorme deformación en el cuello y sus pulmones. Su lengua mutó hasta alcanzar varios metros de longitud. Gracias a ella puede atrapar a sus víctimas desde muy lejos y arrastrarlas antes de que puedan escapar. Su constante tos parece indicar que sus pulmones quedaron gravemente dañados durante la mutación. El Hunter. El Hunter desarrolló una increíble agilidad. Puede saltar varios metros de distancia y abalanzarse sobre sus víctimas con gran velocidad. Su cuerpo es mucho más delgado que el de otros infectados, pero esa pérdida de masa muscular fue reemplazada por reflejos extraordinarios. El Boomer. El Boomer representa otra forma extrema de mutación. Su cuerpo se hinchó de manera descomunal debido a la acumulación de líquidos y gases. Cuando explota, cubre a los supervivientes con un fluido que atrae inmediatamente a grandes hordas de infectados. El Jockey, entre todos los infectados especiales, es uno de los más extraños. A diferencia del Tank o el Charger, el Jockey no destaca por su fuerza, sino por su comportamiento. Su cuerpo quedó completamente deformado por la gripe verde. Tiene una espalda encorvada, brazos desproporcionados y una forma de moverse muy irregular, saltando y riendo constantemente. Su habilidad consiste en saltar sobre la cabeza de un superviviente y controlar parcialmente su movimiento, obligándolo a caminar hacia lugares peligrosos o directamente hacia una horda de infectados. Lo único que se sabe es que el virus alteró tanto su cuerpo como su mente, convirtiéndolo en uno de los infectados más impredecibles y extremadamente peligrosos. Muchos jugadores lo consideran uno de los infectados más molestos, porque puede separar fácilmente a un miembro del grupo y dejarlo indefenso. La Spitter. La Spitter es una de las mutaciones más peligrosas del virus, no por su fuerza, sino por la forma en la que ataca. Su cuerpo quedó completamente deformado, la piel se volvió extremadamente delgada y su mandíbula se abrió de forma antinatural, permitiéndole expulsar un líquido altamente corrosivo. Ese ácido cubre el suelo durante varios segundos y obliga a los supervivientes a moverse rápidamente, ya que permanecer sobre él puede causar graves daños. Además, el Spitter tiene un cuerpo muy frágil a diferencia del Tank o el Charger, no resiste muchos disparos. Sin embargo, cuando muere deja un charco de ácido en el lugar donde cae, convirtiéndose en un peligro incluso después de haber sido eliminada. Se cree que el virus alteró por completo su sistema digestivo, transformándolo en una especie de arma biológica capaz de atacar a distancia. El Charger. Si el Tank representa la fuerza bruta, el Charger representa el impacto. El Charger es un infectado cuya mutación afectó principalmente uno de sus brazos. Mientras un brazo permanece casi normal, el otro creció de forma descomunal, desarrollando una enorme masa muscular capaz de derribar cualquier obstáculo. Su forma de atacar consiste en correr a gran velocidad contra los supervivientes. Si logra alcanzar a uno, lo levanta con su enorme brazo y lo golpea repetidamente contra el suelo, pudiendo separarlo del resto del grupo en cuestión de segundos. A diferencia del Tank, el Charger es más rápido, pero mucho menos resistente. Su mutación parece haber sacrificado parte de su equilibrio y coordinación a cambio de una fuerza devastadora en un solo brazo. Sin embargo, esta es una muestra de que la gripe verde no seguía un patrón fijo. Cada persona reaccionaba de forma diferente, creando mutaciones únicas e impredecibles. Los nuevos infectados de Left 4 Dead 2. En el primer juego solamente aparecieron algunos infectados. A medida que el virus siguió mutando, aparecieron nuevas variantes. El Charger desarrolló un brazo gigantesco, como le expliqué. La Spitter comenzó a producir un ácido altamente corrosivo. El Jockey sufrió deformaciones que alteraron por completo su comportamiento. Y todos ellos demostraban una cosa: el virus seguía evolucionando. Un enemigo que nunca dejó de cambiar. Lo más aterrador de la gripe verde no era solo que pudiera infectar millones de personas, era que jamás permanecía igual. Cada nueva mutación hacía todavía más difícil encontrar una cura, y mientras los científicos intentaban comprender el virus, él seguía evolucionando. Pero después de todo esto, todavía queda una última pregunta. Si el mundo ya estaba completamente destruido, ¿qué ocurrió al final de Left 4 Dead? ¿Existe alguna esperanza para la humanidad? En la última parte, veremos el verdadero destino del mundo y por qué Valve dejó uno de los finales más abiertos de la historia de los videojuegos. ¿Existe una cura? ¿El final del mundo? Después de todo lo que hemos visto, solo queda una última pregunta. ¿La humanidad logró vencer a la gripe verde? ¿O el mundo de Left 4 Dead estaba condenado desde el principio? ¿Se encontró una cura? Hasta el final de Left 4 Dead 2, Valve nunca confirmó la existencia de una cura. Los científicos consiguieron identificar a los portadores, pero jamás encontraron una forma de eliminar el virus de sus cuerpos ni de detener la epidemia. Eso significa que, durante toda la historia de ambos juegos, la humanidad seguía perdiendo la batalla. ¿Qué pasó con Seda? A medida que el virus avanzó, Seda prácticamente desapareció.
Sus bases fueron abandonadas, sus vehículos quedaron destruidos, muchos de sus trabajadores murieron o se infectaron. Los pocos refugiados que quedaban terminaron quedándose sin recursos. Por eso durante los mapas del juego vemos tantos campamentos vacíos, hospitales destruidos y puestos militares abandonados. Todo indica que el gobierno perdió casi todo el control. ¿Qué pasó con los supervivientes? Los 4 protagonistas de Left 4 Dead 1 consiguieron escapar varias veces. Sin embargo, su historia termina oficialmente en el cómic The Sacrifice. Bill decide quedarse atrás para reparar un generador que permite escapar a sus compañeros. Sabe que probablemente morirá, y aún así decide sacrificarse para salvar a Zoe, Lois y Francis. Ese momento convierte a Bill en uno de los personajes más recordados de toda la saga. Mientras tanto, los protagonistas de Left 4 Dead 2 consiguen escapar en un barco guiado por Virgil. Más tarde, son rescatados por un helicóptero militar al final de The Paris. Valve nunca mostró qué ocurrió con ellos después, simplemente desaparecen de la historia. ¿La humanidad logró sobrevivir? Esta es otra pregunta que nunca fue respondida. No sabemos si otras partes del mundo lograron contener la epidemia. Tampoco sabemos si existen ciudades seguras o si finalmente se desarrolló una cura. Todo lo que conocemos ocurre en una pequeña parte del sur de Estados Unidos. El resto del planeta sigue siendo un misterio. Y viendo todo lo que hemos visto, la respuesta corta es que no existe una cura, no se sabe cuál fue el origen, aunque posiblemente muchas personas teorizan que fueron las propias personas de seda los que crearon este virus, conocido como la gripe verde. Left 4 Dead no solo trata de disparar contra zombies, detrás de cada mapa, de cada graffiti y de cada diálogo existe una historia sobre el colapso de la humanidad, un virus que nadie pudo comprender, gobiernos que fracasaron intentando detenerlo y un pequeño grupo de supervivientes que, por razones que todavía desconocemos, logró resistir, donde millones de personas no pudieron. Quizás algún día se pueda responder muchas preguntas que podemos tener, pero hasta entonces, la gripe verde seguirá siendo uno de los mayores enigmas de la historia de los videojuegos. Si te gustó este video, suscríbete y dale like, así sabré que te está gustando estos videos. Muchas gracias por su apoyo y gracias por quedarte. Hasta un próximo video.